Tengan mi bienvenida a esta clase de audición musical, audición de la Pasión según San Mateo de Bach. Para una audición podemos usar muchas herramientas de muy diversa índole, entre ellas los libros, las fuentes. Una de las fuentes que yo empleo es el conjunto de libros alemanes que se han escrito sobre Bach. Por ejemplo, el de Martin Geck, de Johann Sebastian Bach. Este libro de Geck tiene una peculiaridad muy buena, que se trata de la vida, de la obra y de la influencia. Esto es lo básico, de la influencia de Bach, en muchos aspectos, no solo en el de la música. De aquel Bach, nacido en 1685 y fallecido en 1750. También hay otro libro muy interesante de Heinrich Schütz, Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach, escrito por Hans Neunzig, titulado Una nueva música europea. Este libro, Una nueva música europea, también es inspirador para comprender la audición de hoy día. Y por supuesto, el ejemplar de la Biblia de Lutero, traducida por Lutero al alemán. Y otros ejemplares de la Biblia. Por ejemplo, este libro, el libro de los libros, la Biblia, el Novi Testamenti, Biblia greca et latina, de Joseph Bober, de la Compañía de Jesús. Este libro tiene lo que nos interesa ahora, el Sanctum Jesu Christi Evangelium Secundum Mattheum, en latín, o en griego el Katamazaion, que comienza en latín, el Jesu Christi Genealogia Liber Generationis Jesu Christi Fili David, Fili Abraham, etc. Es fundamental esta Biblia greco-latina para entender la audición de la Pasión según San Mateo. Es una de las herencias intelectuales de un estupendo profesor jesuita que tuve, desde el filosofado San Gregorio de la Compañía de Jesús hasta el teologado. Perteneció este Novi Testamenti al padre Francisco Ramos Picón, cuya concentración académica fue la química, un excelente filósofo, un excelente teólogo. En filosofía, mi profesor de filosofía de la naturaleza, de cosmología, y en teología, mi profesor de exégesis de Pablo y de exégesis de Mateo. Grandes recuerdos porque también fue mi profesor de griego. Y otros libros más que empleo para comprender la pasión. Esta obra fabulosa de Bach, La Pasión según San Mateo. Este es el libro que tiene La Pasión según San Mateo en alemán
y en castellano. Y nos vale muchísimo, especialmente para entender el recitativo número 54, cuando aparece la palabra Gesagt, de la que vamos a hablar, porque Bach hace un trabajo semántico, filológico, especialísimo. Y no podía faltar, indudablemente, el grueso, grande y pesado misal romano. Aquí está. El misal romano que yo manejo, antiguo, precisamente para comprender la pasión según San Mateo de Bach, tiene joyas maravillosas en su contenido. Una de ellas, por supuesto, la notación de canto gregoriano con los neumas. Todo esto sirve para comprender el trabajo maravilloso que hizo Bach. Trabajo maravilloso con el texto novotestamentario, especialmente de este evangelista sinóptico que previamente dice dicit ei Pilarus, dicit ei Pilatus, quid est veritas, dicit ei Pilatus, quid est veritas, quid est veritas. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta de Pilatos, que va precedida por ese dicit, dice, ei Pilatus, dice Pilatos. ¿Qué es? Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Siempre me ha impresionado grandemente, porque un ejemplo señero de la humanística formación por la música es la audición de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, que nos lleva no solo a percibir con el oído, sino a explorar nuestra capacidad de escucha atenta para realizar una lectura y una relectura, una construcción y una deconstrucción y una resemantización de la obra musical por medio de un análisis crítico de sus cualidades. La audición podemos dividirla en dos grandes bloques. El primer gran bloque consiste en que la música nos forma, porque es toda ella relación ontológica y relación hermenéutica de sentido. Hoy, más que nunca, todo el que sienta preocupación por la marcha de la sociedad y derivadamente preocupación por la formación de las personas, puede preguntarse qué cosa grande y bella hemos de proponer a las nuevas generaciones. No es una pregunta simple, no es una pregunta retórica. Exige, por lo tanto, una respuesta exploratoria y una respuesta entre tantas
exploratoria, como todas las buenas respuestas, es que a esta pregunta solo se podrá dar alguna luz quien se afane por incrementar su capacidad de admiración ante lo valioso. La ceguera para lo valioso nos destruye como personas. Y esto lo advirtió claramente Albert Einstein. Él dijo que ya no es capaz de sentir ni admiración ni sorpresa, está por así decir muerto. Sus ojos están apagados, dijo Einstein. Nuestra capacidad de asombro ante lo noble, ante lo elevado, se aviva cuando procuramos sintonizar con el afán de belleza, sintonizar con el afán de bondad, sintonizar con el afán de justicia y de felicidad, que sentimos que es el fundamento de nuestro ser. En esta línea, un hombre extraordinariamente sensible a los fenómenos estéticos, el Papa Paulo VI, se dirigió a los artistas al final del Concilio Vaticano II y se refirió a la belleza como una de las fuentes primarias de la admiración humana. Les dijo a los artistas que este mundo tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. Y al referirse a ellos, les manifestó: ustedes, los artistas, son los guardianes de la belleza en el mundo. Actualmente se expresa a veces que la música posee una gran capacidad formativa, pero casi llega a ser una frase polisémica, que de tantos sentidos que tiene, es una palabra ya de bordes embotados. Es como si a un vaso ya lleno de agua le seguimos vertiendo agua. Ya no sirve ese vaso para recibir, sino que se derrama el agua, se desperdicia. Esa polisemia, esa gran cantidad de sentidos que le vuelve sin sentido a la palabra, es peligrosa incluso para músicos de alto rango que pueden correr el peligro de decirlo como un lugar común, como algo obvio, como un tópico. Y en ocasiones no se cuidan de mostrarlo argumentadamente de forma epistemológicamente persuasiva. Es pertinente, pues, que exploremos de qué modo la experiencia musical promueve el desarrollo humano en sus distintos aspectos. Podemos preguntarnos, ¿de qué modo colabora la música en la tarea educativa? Esta es una pregunta que de una u otra manera se la ha vivido a lo largo de la historia, desde el nacimiento, por ejemplo, de la cultura occidental. Y dentro de la cultura oriental también es una pregunta plena de sentido desde hace tanto tiempo o más que la cultura occidental. En la generación de la cultura greco-occidental, Platón, en esa antigua Grecia clásica, descubrió el poder formativo del arte musical en aquellas monodias griegas que sin duda ninguna eran muy expresivas a juzgar
por la riqueza de lo conservado en el canto gregoriano. Platón, con su propuesta estética humanista, contribuyó a poner las bases del pensamiento occidental, de ese pensamiento occidental que tanto repercutió hermenéuticamente en Kant, en la filosofía, y que repercutió de manera indudable en la música en Johann Sebastian Bach. Así también tuvo su repercusión hermenéutica en Mozart, en Beethoven, en Schubert, en Brahms, en Debussy, en muchos otros más. Por lo tanto, ¿de qué modo colabora la música en la tarea educativa? Si formar a un niño, si formar a un joven, si formar a un adulto, significa adentrado en el área de irradiación de los grandes valores. Eso es formar. Es decir, que no debemos arrastrarlos hacia lo que juzgamos valioso, sino más bien acercarlos cuidadosamente a ese ámbito de imantación. El resto lo hace el valor mismo con su poder persuasivo. El secreto, pues, de una buena educación en todos los aspectos y en la educación musical inclusive, es entusiasmar. Ese es el secreto, entusiasmar a niños, a jóvenes, a adultos con los grandes valores. Y para ello basta mostrárselos en toda su riqueza con nuestro ejemplo y nuestro método. Allí está la clave de la audición. Entusiasmar con grandes valores, mostrando la riqueza del ejemplo de uno, del método de uno mismo. Así lo entiende como escritor Hermann Hesse. Este alemán Hesse, nacido en 1877 y fallecido ya al comenzar la segunda parte del siglo XX en 1962, nunca esperó mucho de la educación, porque siempre dudó de que al hombre se lo pueda modificar o mejorar de algún modo por medio de la educación. En cambio, Hermann Hesse siempre tuvo una cierta confianza en el suave poder de la persuasión personal, de la persuasión del método de esa persona. ¿De la persuasión de qué? De la belleza, persuasión del arte, persuasión de la poesía. Hesse forma más y despierta con mayor fuerza la curiosidad hacia el mundo espiritual con su ejemplo, con su método, que es ese poder superador de todos los métodos de educación, métodos oficiales o privados. Ninguna persona puede ver y comprender en otros lo que ella misma no ha vivido. La verdad se vive como ejemplo y como método. La verdad no se enseña. Y en música aquello es evidente. Con más intensidad todavía que las otras artes, la música promueve, y de una manera eficaz, la formación de nuestra personalidad, pues nos insta a poner en forma nuestras facultades que son los sentidos, la memoria, la imaginación
el sentimiento, la inteligencia, la capacidad de interrelacionarnos. Debemos avivar entonces la sensibilidad, la capacidad de percibir, la capacidad de valorar la calidad expresiva de los instrumentos, de los temas musicales, de las diversas tonalidades, de las diferentes modalidades. Hemos de movilizar la memoria. Hemos de motivar la imaginación a fin de captar las formas en conjunto, a fin de captar las melodías con sus respectivas armonías y las estructuras que vertebran las obras musicales. Necesitamos afinar el sentimiento, necesitamos afinar la capacidad de vibrar con los valores expresivos de cada obra. Todo cuanto nos ofrecen las obras musicales nos insta a que lo asumamos activamente, es decir, de forma creativa. La experiencia musical nos muestra nítidamente la fecundidad que encierra para nuestro desarrollo personal abrirnos a las realidades del entorno que nos ofrecen posibilidades creativas. Formarnos significa entrar en el juego de la creatividad, en el juego de la creación de relaciones fecundas de encuentro. Estas relaciones las cultiva intensamente la música y la audición de la música. Porque cada obra musical nos pide que oigamos, que asumamos cuanto implica a lo largo, a lo ancho y a lo profundo. Esto significa ejercitar las tres condiciones de la inteligencia madura: largo alcance, comprensión o amplitud, y profundidad. Largo alcance, comprensión o amplitud y profundidad. De tal manera que en el coro inicial de la Pasión según San Mateo de Bach, no solo oímos unos sonidos reiterativos en el bajo, sino que pasamos más allá y captamos el presentimiento de unos acontecimientos dramáticos. No nos limitamos a ese oír sucesivamente a dos coros, sino que los contemplamos simultáneamente y percibimos que dialogan sobre la suerte del Salvador. No advertimos únicamente que irrumpen unos niños en la escena, no, sino que nos hacemos cargo de que nos revelan el sentido profundo de cuanto está empezando a acontecer en esa noche sombría. El oído humano es capaz de prestar atención a diversos niveles de realidad. Es capaz de integrarlos en un conjunto hermenéutico de sentido. Para aprender a vivir la música, resulta decisivo advertir que existen diversos niveles de atención. Oír un sonido exige menor atención que oír un intervalo, y menos todavía que percibir un tema musical, que percibir una frase, que percibir el tiempo de una obra, que percibir una obra completa. El aprendizaje consiste en realizar ese paso a niveles superiores de atención sin perder los inferiores. Debemos vivir integrándolos. Requiere ejercicio el captar una melodía y, simultáneamente, la armonía que la sostiene, que la cualifica, y advertir cómo se adaptan y enriquecen. Es una forma de oír contemplativa,
que se mueve en tres dimensiones. Nuestra contemplación gana todavía una mayor calidad si además nos adentramos en los ámbitos que esos medios expresivos nos comunican. Ámbitos de alegría, ámbitos de tristeza, ámbitos de seguridad, ámbitos de zozobra, ámbitos de dulzura o de violencia, y nos sentimos instalados en el estilo que inspiró la composición. Si tenemos esto en cuenta, no nos sorprenderá oír que la música es el arte más sensorial, pues parece, en principio, constar solamente de sonidos y combinaciones de sonidos, sin contenido extramusical alguno. Y al mismo tiempo, la música es la más espiritual, la más independiente de lo material. Pues así, todo verdadero arte, y de modo especial la música, posee en sí un singular dinamismo que nos lleva ontológica y nociológicamente más allá de lo que vemos, más allá de lo que oímos, y nos permite contemplar diversos niveles de realidad vinculados y jerarquizados. Aquí está la acción de lo que denominamos audición en música. Los niveles superiores dan sentido a los niveles inferiores y estos le sirven de base expresiva, cuyas formas musicales se mueven con sorprendente agilidad. Se entrelazan con la mayor rapidez, se transforman, dan lugar a situaciones, dan lugar a climas muy diversos. Además, cada obra musical puede estar presente en muchos lugares a la vez, pues no está sometida a esos límites espaciotemporales que afectan a las otras artes. La partitura original de la Quinta Sinfonía de Beethoven se halla en la casa de en Bonn. Pero esa obra musical no se halla en dicho lugar. Está y no está, podríamos decir, porque existe de hecho en todos los sitios donde es debidamente interpretada. Estas interpretaciones diversas significan otros tantos diálogos con el espíritu del compositor que late en la partitura. Si tales diálogos están realizados con suficiente empatía por parte de los intérpretes, esa Einfühlung alemana, sus modos de transmitir la obra, por distintos que sean, son todos legítimos y verdaderos. ¿En cuanto qué? En cuanto que revelan de forma luminosa lo que es la obra vista desde una determinada perspectiva. Por eso no se contradicen, se complementan. Debido a ello, es preferible que los compositores nos faciliten la partitura de cada obra, no un disco con su interpretación concreta de la misma, porque así cada intérprete se ve llamado a dar vida a la obra, a crearla de nuevo, según su propia visión de la misma. El hecho de que una obra musical, para existir realmente, necesite la mediación de un intérprete bien dotado, que realice la función de recreador de la misma, supone una penosa menesterosidad, pues dicho intérprete nos puede faltar, pero implica la ventaja de que ello nos reporta a la larga diversas versiones que se complementan entre sí, que se enriquecen y que enriquecen nuestra visión de la obra. Se oye
una interpretación de la Pasión según San Mateo de Bach y parece inmejorable. Se oyen otras asimismo de gran nivel y se obtienen perspectivas distintas de esa cumbre cultural. Cada interpretación no anula las anteriores, sino que nos da otra perspectiva distinta, complementaria. La razón profunda de esto radica en el hecho de que el intérprete no repite las obras, las hace presentes, y esta presencia no es una mera repetición de sí mismo. Es el fruto de un diálogo personal con cada obra, diálogo que nunca es exactamente el mismo, ni siquiera en las diversas interpretaciones que ha realizado un mismo intérprete. Es como en mi caso, yo no puedo repetir un curso respecto del anterior, por ejemplo. Así la asignatura lleva el mismo nombre. Y en música, confróntense, por ejemplo, las diversas versiones realizadas por Karajan desde las 9 sinfonías de Beethoven y otras obras. Exploremos la idea de que el intérprete es uno de los tres polos que deben unirse para que la obra deje de existir solo virtualmente en la partitura, para que adquiera una existencia real. Sospechamos hermenéuticamente que los intérpretes no reciben las obras mecánicamente y asimismo que no repiten las obras, sino que las vuelven a crear. Cuando una obra esbozada en una partitura y existente solo de forma virtual, es interpretada de forma ajustada a su espíritu, adquiere vida real siempre de nuevo. Esto ocurre en la música, ocurre en el teatro, ocurre en la danza, es decir, en las llamadas artes del tiempo. Por ser recreadores de las obras y por otorgarles un modo de existencia real, los buenos intérpretes merecen la admiración y el agradecimiento de todos los melómanos. Parece que la historia de la música no sería posible sin ellos. Parece. Porque ellos se deben a un entorno, a una sociedad, a un enclave estratificado. Por lo tanto, para explorar de modo aquilatado el poder formativo de la música, como se lo ha denominado, debemos anotar desde el principio que, primero, formar implica ayudar a las personas. ¿A qué? A crecer conforme a su naturaleza, a crecer conforme a su vocación. Y segundo, que este desarrollo se vive a través de las anagnórisis en el sentido del mundo clásico griego. O, como se prefiera enfocar, se debe a los descubrimientos en el sentido medieval, descubrimientos en el sentido moderno, en el sentido contemporáneo, en el sentido postmoderno o postcontemporáneo. En estos descubrimientos transfiguramos paulatinamente nuestra vida. Adquirimos nuevas y más fecundas posibilidades de crear unidad con el entorno, es decir, modos diversos de encuentro. Merced a la fuerza que nos dan las realidades abiertas o ámbitos que tratamos, ámbitos respecto de la energía que procede del ideal de la unidad o del ideal del encuentro.
Debido a esto, la estética de la música debe complementarse para ser del todo eficaz. Eficaz con la obra y descubrir la grandeza de la vida. Este explorar auditivo forma parte de la convicción de que en la actualidad lo que procede para formar a las personas no es tanto enseñar valores, cuanto lo que procede es ayudar a descubrirlos. No es transmitir contenidos acerca de la creatividad, no es transmitir contenidos acerca del sentido de la vida, del desarrollo de la personalidad, sino que es ayudar a alumbrarlos en la propia interioridad, al hilo de experiencias profundas y lúcidas. A este tipo de experiencias nos insta en todo momento la música y la audición de la música. Una vez que hemos desarrollado la exploración en este primer bloque de los diversos campos y estratos de sentido, tomamos el segundo y último bloque referido a la experiencia de una obra genial. Hasta donde llega el poder formativo de la música podemos constatarlo al vivir intensamente una de las obras cumbre de la historia, que es la Pasión según San Mateo de Bach. Respecto de esta obra, el compositor suizo contemporáneo Frank Martin confiesa que cuando oyó por primera vez la Pasión según San Mateo, se sintió sobrecogido en lo más íntimo. Otras personas podrían afirmar algo semejante, porque la Pasión de San Mateo, según San Mateo, fue destinada por Bach a ser el centro de la celebración litúrgica del Viernes Santo en la Iglesia Evangélica de Leipzig. El relato de la pasión de Jesucristo, que es la parte fundamental de la letra de esta obra, comprende los capítulos 26 y 27 del Evangelio de San Mateo. El compositor Bach utilizó varias ediciones del texto alemán de la Biblia. De esa Biblia traducida por Martín Lutero en la primera mitad del siglo XVI. Bach revisó en cada caso algunas de esas ediciones para establecer su texto. Para establecer el texto entre las formas verbales por las que podría optar, con la finalidad de escoger la forma lingüística más adecuada para ponerle música. Por citar un ejemplo dentro de este trabajo semántico. En el número 54 de la Pasión según San Mateo, vemos, leemos, escuchamos que se sirve de la transición idiomática. Primero toma una figura arcaica, gesagt, y a continuación toma la moderna gesagt, con una sílaba menos, porque así le convenía a Bach para componer la correspondiente música. Perdón. Por ejemplo, esto es lo que dice en el recitativo 54. Pilatus,
Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, sei Christus? Ahí está gesagt. Pues es un trabajo semántico espectacular, porque toma primero la forma arcaica, gesagt, y a continuación la moderna gesagt, y le compone en correspondencia con su música. Hay una semántica, una lingüística y una semántica y lingüística musical. Todo en la obra, texto y sonido, obtiene Bach por esta vía hermenéutico, antropológica, teológica, histórica de las mentalidades, obtiene su sentido pleno. Al explorar este campo bachiano, se puede vivir la sensación de adentrarse en el núcleo del mejor estilo barroco y del pietismo alemán. Pietismo alemán no solo de Bach, sino también de otro grande de la cultura, de Immanuel Kant, pietista. Tal como fue vivido el espíritu religioso, profundamente religioso de Juan Sebastián Bach. Y es así como su segunda esposa, Ana Magdalena, confiesa que Juan Sebastián fue la persona más sensible a esos valores trascendentes que conoció en su vida. Y de esta profunda piedad surgieron sus dos pasiones: la pasión según San Mateo y la pasión según San Juan. De la pasión según San Mateo tengo en mis manos este libro, en el que está la partitura, la letra y unidas estas dos pasiones de Bach a la misa en sí menor del propio Bach, forman un tríptico impresionante. Es la música barroca de Bach y en general la música sacra barroca que heredó del gregoriano su espíritu de ingravidez, parece flotar entre la tierra y el cielo. Este carácter ingrávido de Bach, de la obra de Bach, constituye la quinta esencia de la estética. Constituye la quinta esencia de la música sacra hasta nuestros días. Por otra parte, tuvo la fortuna de adquirir con la gran polifonía romana una técnica depurada. La gran polifonía romana fue liderada por el italiano Giovanni Pierluigi de Palestrina y por el español Tomás Luis de Victoria. Al integrar esta técnica depurada de la gran polifonía romana de Palestrina, el italiano, y de Victoria, el español, el genio de Bach creó este monumento sonoro de belleza, de hondura, y es el que vamos a explorarlo a continuación en nuestra audición. En cuanto a la estructura de la obra, es que la base de la obra es el relato de la pasión. Relato de la pasión
del evangelista Mateo. Cuando dice en el capítulo 25, entre los versículos 31 al 46, ultimum judicium, cum autem venerit filius hominis, in majestate sua, et omnes angelicum eo, tunc sedevit super sedem majestatis sue. Pues bueno, ya está el inicio de lo que en Bach llegaría a ser una obra sacra magnífica. Porque Bach consiguió convertir el simple relato bíblico en una pieza valiosa de por sí, valiosa por su tensión dinámica, y conviene subrayar que las pasiones son relatos dramáticos. Narran una acción salvífica y se detienen de cuando en cuando para resaltar el valor de lo que está sucediendo en ratos de intensa contemplación. Por eso, nuestra atención se dirige a lo largo, se dirige a lo ancho, se dirige a lo profundo, se dirige a lo largo de todo el proceso del juicio y de la muerte de Jesús. Se dirige a lo ancho de los afectados por este suceso y también se dirige a lo profundo del sentido de ese acontecimiento singular, con mucho, el más significativo de toda la historia, de la salvación. Para destacar todavía más la importancia de lo que en este relato se nos transmite, Bach, con la ayuda del libretista Picander, entreveró en el relato varios elementos sumamente expresivos. ¿Qué es lo que entreveró? Arias que nos muestran al vivo el sentimiento de algunos fieles ante la pasión. Coros que destacan en la línea de los clásicos griegos ese inmenso valor de lo que va aconteciendo. Se me viene a la memoria en este momento los coros griegos clásicos, con sus coreutas, coros de las tragedias griegas, de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles básicamente. En trilogía también, como la trilogía de Bach, la trilogía de Sófocles. Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona. Y así como en Sófocles, en Bach son coros impetuosos que dan voz a la inquietud, en el caso de Bach, del pueblo judío. Porque tenemos nosotros que en la pasión según San Mateo, es Jesús, un judío, el que está sufriendo y su pueblo está inquieto. Por ello, Bach incluyó los corales, en los que la comunidad creyente expone sus sentimientos más íntimos, y los expone con canciones semejantes a las que entonaba cada domingo Bach en los oficios litúrgicos luteranos. Bach incluye en su obra una imponente introducción y nos presenta el clima sombrío, ese clima triste, lleno de amargura, que precedió a la pasión. Y allí aparece el bajo,
como un tañido de campanas que acompasa el ritmo de dos grupos de fieles que recorren entristecidos las calles de Jerusalén. Los fieles del grupo primero, que es el coro 1, invitan a los del segundo, que es el coro 2. ¿Invitan a qué? A lamentarse con ellos. Al decirle, mirad, le responden, ¿a quién? Ellos indican al prometido. Los otros le preguntan, ¿cómo hemos de mirarle? Ellos responden, como un cordero. En este momento de la obra de Bach surge un nuevo coro, formado por niños, que en nombre de la comunidad creyente asume el término cordero y entona un coral de melodía bien conocida y muy querida. Apenas se distinguen sus voces blancas entre el sonoro bullicio de los dos coros, pero, sin duda, los oyentes adivinaban esa canción y su texto por serles muy familiar. Cordero de Dios, inocente en el árbol de la cruz inmolado, se te vio siempre paciente, aunque fueras despreciado. Has cargado con todas las culpas, para que nosotros no perdamos la esperanza. Apiádate de nosotros, oh Jesús. Muy al modo barroco, Bach no teme repetir. Quiere, mediante la categoría estética de la repetición, crear un ámbito de dolor, crear un ámbito de esperanza agradecida. Mediante la categoría estética de la repetición, crear un ámbito de dolor, pero a la vez de esperanza agradecida. Esa especie de caminar incesante del pueblo creyente que acrecienta su energía interior a medida que avanza. Hacia el final de la obra se ensamblan los dos coros principales para repetir el texto con la intensidad que a menudo la música barroca adquiere antes de concluir. Venid, venid hijas, ayudad a lamentarme. Mirad, ¿a quién? Mirad al prometido. Vedle. ¿Cómo? Como un cordero. La conversión del Via Crucis o Via Crucis, de las dos formas puede pronunciarse. En la forma eclesiástica, Via Crucis, o en la forma restituta o clásica, Via Crucis, es un acto de rendida contemplación. Empieza el relato de la pasión cuando Jesús anuncia a sus discípulos que a los 2 días va a ser crucificado. Toda la ternura de los fieles se expresa en un coral bien conocido de la comunidad creyente. Se escucha decir, amadísimo Jesús, ¿qué mal has hecho para merecer tal condena? ¿Cuál es la culpa? ¿Qué delito has cometido? Encontramos pronto un ejemplo de cómo una persona fiel desahoga su pena. Desahoga su pena gimiendo ininterrumpidamente desde lo más hondo de su alma.
Bach hace gala de diversos recursos para expresar sentimientos de duelo. Sangra, corazón amado. Un hijo que has criado, que ha mamado de tu pecho, amenaza con matar a su cuidador, pues se ha convertido en serpiente. Para expresar todas las vertientes del dolor, Bach ensambla a veces la voz de un creyente con la voz de la comunidad fiel. Exploremos aquí dos formas diversas de expresarse. El solista grita su pena abiertamente y la comunidad, en diálogo con él, expresa su sentimiento de culpa con un dolor contenido. Oh dolor, tiembla su corazón atormentado. Cómo se desmaya y palidece su rostro. ¿Cuál es la causa de tales tormentos? El juez lo lleva a juicio y no hay para él consuelo ni ayuda. Ay, mis pecados te han golpeado. Sufre los tormentos del infierno. Por ajenas culpas deberá pagar. Yo, Señor Jesús, he cometido aquello por lo que tú padeces. Ay, si mi amor pudiera. Salvador mío, tu temblor y tu angustia, aliviar o darte ayuda gustoso permanecería aquí. Una vez que se ha escuchado este conjunto de pensamiento sufriente, una vez que hemos ingresado en esa forma de oír filosófico-teológica, en un tono más sereno, se mantiene a continuación otro diálogo entre un fiel y la comunidad. El solista expresa su deseo de mantenerse en vela junto a Jesús. Y la comunidad agrega serenamente: así se adormecerán nuestros pecados. El fiel prosigue en tono agitado: la angustia de su alma expía mi muerte. Su aflicción me llena de gozo. Y la comunidad responde con acento amable: por eso su meritorio sufrimiento es para nosotros amargo, y no obstante dulce. Y viene la hora del arrepentimiento de Pedro. Uno de los momentos cumbre de la obra se alcanza cuando se narra la traición y el arrepentimiento de aquel impetuoso apóstol. Al oír el canto del gallo, Pedro recordó la predicción de Jesús. Salió de la casa y lloró amargamente. La cultura humana alcanzó una de sus cimas al expresar ese duelo con el aria de soprano. Erbarme ti, apiádate de mí. El violín y la voz de soprano expresan la súplica del apóstol. La orquesta representa a la comunidad de los fieles que acoge al contrito Pedro y parece sostenerlo en brazos para que no desfallezca. En el bajo,
una melodía descendente, como una especie de gota de agua que cae sin cesar. Aquello produce un efecto de gran tristeza, que es contrarrestada por el tirón hacia lo alto de la melodía principal, la del violín y la soprano. Al modo barroco, Bach repite una y otra vez los diseños de lamento. Los repite para crear un espacio de duelo, inmensamente dolorido, pero siempre esperanzado. Los oyentes hemos de introducirnos en él, dejándonos llevar de su ritmo. Apiádate de mí, Dios mío, por mis lágrimas. Mira, mira mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente. Apiádate de mí. Una vez muerto Jesús, la comunidad creyente entona una súplica en forma de coral, que produce a la vez sobrecogimiento, genera una honda ternura debido a la confianza que expresa. Vamos a ensayar el leerlo en alemán. Wenn ich einmal soll scheiden, wenn ich einmal soll scheiden, al dejar yo este mundo, so scheide nicht von mir, no me dejes tú a mí. Wenn ich den Tod soll leiden, cuando mi muerte llegue, so tritt du denn herfür, acércate tú. Wenn mir am allerbängsten y al oprimir su angustia, wird das Herz sein, mi pobre corazón. So reiß mich aus den Ängsten, haz que me arranquen de ella. Kraft deiner Angst und Pein, tu angustia y tu dolor. Pues tenemos nosotros aquello de que cuando un día deje este mundo, no me dejes tú a mí. Cuando haya de sufrir mi muerte, ven tú en mi ayuda. Cuando oprima la angustia mi pobre corazón, arráncame de ella por la fuerza de tu angustia y de tu dolor. Frente a esto, cabe la confesión, la gran confesión de un gentil, es decir, de una persona no judía. Por eso, ante ello, enfoca Bach en su obra al evangelista que nos informa de cuánto sucedió a la muerte de Jesús. Y concluye diciendo que el centurión y los que con él estaban y custodiaban a Jesús, cuando vieron el terremoto y todo lo que sucedía, se asustaron sobremanera y decían, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estas palabras del centurión las cantan los dos coros juntos. Es aconsejable en nuestra audición que revisemos la interpretación que Karl Richter, grabado en Deutsche Grammophon, hace con un tempo lentísimo.
en forma de arco de luz que se abre y se cierra, como si quisiera introducirnos en el nuevo horizonte de la fe cristiana. Toda la energía, esa energía transformadora que conmovió al oficial romano, hasta entonces era un mero espectador en la escena, nos sacude también a los creyentes actuales. Es la verdad del Salvador que irradia sobre nosotros su inmensa capacidad de transformación. Sin duda alguna, esta breve frase, así declamada, es un ejemplo impresionante del poder evangelizador que alberga y sostiene, alberga por una parte, sostiene por otra parte, la cultura vivida en sus más altas cotas, en sus más altos niveles. Quizá por esta vía habremos de responder a la petición que nos hizo San Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, de evangelizar la cultura hasta sus mismas raíces. Para ello, debemos vivir a fondo las grandes obras del arte, sobre todo del arte sacro. Captar hasta qué punto puede una obra de arte elevarnos de nivel en nivel, hasta el nivel magis, hasta el más, que es la vía recta para esa tarea de evangelizar la cultura que nos encomendó el pontífice Pablo VI. En el coro final se unen la grandiosidad con la humildad. Se unen el dolor profundo con el brío que nos infunde la esperanza. Esas uniones nos hacen vislumbrar y presentir la lógica del nivel máximo, que está pletórica de aparentes paradojas, que son la expresión precaria de una plenitud interior que nos saca de las casillas del nivel inferior. Las grandes obras artísticas nos muestran todo su alcance, todo su poder expresivo, cuando las vivimos integrando los niveles que comprenden su estructura. El último nivel, a menudo preterido, lamentablemente, encierra una importancia decisiva. El último nivel, a menudo preterido, lamentablemente, encierra una importancia decisiva, pues si sacamos las obras del entorno para el que fueron destinadas, pierden la capacidad de vibrar con un conjunto de sentido. Esta es la esencia del arte sacro. El estar destinada cada obra de arte sacro a un ambiente litúrgico, a un ambiente ritual. Si se la extrae de allí, pierde su esencia, su sentido. La imagen de un santo en la ermita donde es venerado, la pintura de la Asunción de María al fondo de la inmensa basílica veneciana de Frari, el proceso de la pasión y muerte de Jesús en la tarde de Viernes Santo, todo aquello
si lo sacamos de su contexto, pierde su sentido. Pierde su sentido. Ese proceso de la pasión y muerte de Jesús en la tarde del Viernes Santo, así como toda obra de arte sacro, ya expresiva de por sí, al vibrar en ese entorno adecuado, cobra un gran poder para elevarnos a la trascendencia. Pues a esta vamos sobre todo merced a ese chorro de luz que irradia en los círculos virtuosos en los cuales se adensan diversas líneas y estratos de sentido. Podemos intentar mostrar ese chorro de luz en la escucha atenta, en la mirada profunda, hacia donde se adensan hermenéuticamente los estratos de sentido y exegéticamente el silencio de Dios. El silencio de Dios, como comenta aquella frase del entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando él dijo: ¿quién ha oído esta música? Sabe que la fe es cierta. Sin duda, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, no se refería solo a la sublime música de 4 cantatas de Bach, sino que aludía a todo lo que implica oír los textos y la música de esas cantatas sacras en una iglesia. Pensemos en una iglesia gótica de Centro Europa, pensemos en una iglesia barroca de Quito, de Sudamérica, y más aún, situémonos en el campo expresivo de un canto, en un acto necrológico. No es solo entonces la vía pulchritudinis la que sigue un gran teólogo, sino que con esta música sacra se sigue una vía simbólica, sinfónica, que aúna, que ensambla armónicamente varias líneas de sentido, a cada cual más potente. Cada una de esas vías puede adensarse en un concepto de gran alcance. Al ser integrados, tales conceptos se complementan, se potencian, acrecientan su poder expresivo, acrecientan su capacidad reveladora y su tirón hacia lo alto. Esto nos da a nosotros para pensar en la experiencia de vivir íntegramente la pasión según San Mateo. Podemos decir al respecto que la plenitud de sentido que adquirió la obra en ese contexto puede acompañar como si fuese un tesoro toda la vida e iluminar a lo largo de los estudios exploratorios, estéticos, hermenéuticos, y al respecto podemos preguntar si sería exacto decir que todo es debido a la excelente interpretación. ¿Sería exacto decir, también podemos preguntar, que todo es debido a la buena acústica del templo? También podemos nosotros dudar si sería exacto preguntar si todo aquello se debe a la acogida ejemplar del público. Todo ello debemos integrarlo con la vibración espiritual que transmite la tarde del Viernes Santo a un espíritu cristiano. Es el peso de la dignidad de la tradición de la Semana Santa, esa aura singular que rodea a unos acontecimientos dramáticos
que culminan en la gloria de la resurrección. Gloria de la resurrección que nosotros tenemos en el misal romano. Misal romano que lo manejamos en la Dominica Resurrectionis. Este es el misal romano de la Dominica Resurrectionis. Pues cuando dice Estacio ad Sanctam Mariam Maiorem, resurrexi et aduc tecum sum. Aleluya. Posuisti super me manum tuam. Aleluya. Mirabilis facta et scientia tua. Aleluya. Aleluya. Domine probasti me, et coniovisti me. Tu coniovisti sessionem meam, et resurrectionem meam. Gloria Patri resurrecta. Pues tenemos nosotros que esta es la plenitud de sentido a la que se llega como un acontecimiento dramático que culmina en la gloria de la resurrección. Entonces, la belleza de la obra de Bach, de un ejemplar creyente de la línea luterana, eleva al máximo su poder evangelizador, su capacidad de elevarnos de un golpe al nivel más excelso y ver su lógica propia asumiendo y trascendiendo la lógica del nivel casi alto y del nivel mediano. Por eso vemos al Señor glorificado como lo más bello y bueno, como lo justo y verdadero, como lo mayor que cabe imaginar. Al escuchar esta música sacra de Bach, es posible salir de la iglesia con el sentimiento claro de haber alcanzado una cumbre, tras mucho vivir y afanarse en el cultivo de los grandes valores. Esta consideración nos lleva a reconocer la excelente labor de conservación que realizan los museos religiosos, pero, a su vez, lamentar que las imágenes allí expuestas, con buenas condiciones de luz y de conservación, están en grave peligro de perder el máximo nivel, de perder el entorno para el que fueron creadas y que implica su inserción en la vida humana, en el proceso de ascenso del hombre hacia la vida religiosa. Por ejemplo, pensemos en Sudamérica, ubiquémonos en el país Ecuador, en su capital Quito y en el centro antiguo de Quito. Ubiquémonos en el convento y templo de San Francisco de Quito, con más de 400 años de antigüedad. Allí, al lado de la iglesia, junto al convento, dentro de ese campo grande de edificación, el museo religioso, museo de bellezas plásticas, pictóricas y escultóricas. Se conservan bien las imágenes, no hay duda. Mucho mejor, quizá, y en ocasiones con toda seguridad, que en sus lugares de destino primero, que eran lugares de culto, lugares rituales, pero se hallan aquellas obras sacras privadas de las relaciones precisamente de culto, rituales, que generaron su condición de ámbitos religiosos. Ámbitos religiosos dinámicamente
abiertos hacia lo alto. Esa es la esencia del arte sacro, quedarse en el ámbito, en el campo para el que fueron creadas, es decir, dentro del ámbito de culto. Si se le saca de ese lugar, pierden su esencia. Por eso tenemos nosotros la diferencia entre arte religioso y arte sacro. El arte sacro está dentro de una iglesia, por ejemplo. Asimismo, la obra de Bach se generó como arte sacro. Escuchar la Pasión, según San Mateo, de Bach en un estadio de fútbol, pues, podría ser interesante, pero deja de ser arte sacro. Tanto es así que nos llega a fondo dentro de una iglesia la dolorida y esperanzada despedida de esta obra de Bach. Así no se pierde el espíritu de arte sacro cuando cada año se realizan los conciertos de música sacra dentro de una iglesia, dentro de un templo. Si se los presenta en un teatro, por ejemplo en Quito, en el Teatro Sucre, o en algún teatro de barrio, o en algún otro lugar, se está deteriorando a esa obra. Pensemos en Bach, pensemos en su obra, en la dolorida y esperanzada despedida, que es la corona de esta imponente e impresionante obra, con esa forma en que se presenta la escena conmovedora de la despedida ante el sepulcro y del duelo reconfortado por el presentimiento de la próxima resurrección. Un solista por cada voz va despidiéndose del Señor en representación de toda la humanidad. Y la comunidad de creyentes agrega una frase que remeda la despedida cordial que solemos decir comúnmente al ir a acostarnos: Jesús mío, buenas noches. Tenemos la presencia primero del bajo, que dice: ahora ha sido llevado el Señor a su descanso. Y el coro manifiesta: Jesús mío, buenas noches. El tenor manifiesta, en cambio: se acabó la fatiga que mis pecados le causaron. Y el coro repite: Jesús mío, buenas noches. Mientras que el contralto canta: bendito cuerpo inerte, mira cómo lamento contrito y penitente, que mi caída te haya causado tanto dolor. Y el coro barrocamente repite: Jesús mío, buenas noches. Y la soprano manifiesta que toda la vida: mil gracias por tu sufrimiento, tan precioso para la salvación de mi alma. Y el coro cierra diciendo: Jesús mío, buenas noches. Hay un texto que tengo en mis manos, el texto alemán, que dice: recitativ mit Chor, Bass, el bajo,
Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht. Reposa ya el Señor. El coro. Mein Jesu, gute Nacht. El coro dice, duerme, oh Jesús, en paz. El tenor. Die Mühe ist aus, die unsere Sünden ihm gemacht. El tenor dice, cesaron sus fatigas de mis pecados hijas. El coro, Mein Jesu, gute Nacht. Duerme, oh Jesús, en paz. Y el contralto, el alt, dice, O selige Geweine, set wie ich euch mit Muß und Reu beweine, dass euch mein Fall in solche Not gebracht. Bendito cuerpo inerte, me remuerde hasta el llanto ser causa de tu mal. Y el coro vuelve a decir, Mein Jesu, gute Nacht. Mientras que la soprano canta, Habt lebenslang vor euer Leiden tausend Dank, dass ihr mein Seelenheil so wert geacht. Es decir, mil gracias hoy y siempre por tu pasión que ha puesto precio tal a mi alma. Y el coro cierra diciendo, Mein Jesu, gute Nacht. Duerme, oh Jesús, en paz. La intimidad del creyente, pues, con el Señor exánime, difícilmente puede expresarse mejor que con el sencillo diálogo de cuatro representantes de la humanidad. Estos cuatro cantores, despidiéndose con un sencillo y cálido buenas noches. Seguidamente, los dos coros, unas veces unidos, otras veces en diálogo, expresan a perfección la idea que tenía Bach de la muerte como el reposo en el Señor. Con lágrimas en los ojos se postran ante el Señor para desearle un dulce reposo. El bajo potente nos hace sentir la fortaleza que otorga a todo creyente la seguridad en la resurrección del Señor. No cabe imaginarse un cierre a la vez tan dolorido y tan solemne de un relato a primera vista desconsolador, que es la muerte en cruz del gran maestro nazareno. Nos postramos con lágrimas, dice Bach, y te decimos en la tumba, descansa suavemente, suavemente descansa. Descansad, miembros extenuados, descansad suavemente, suavemente reposad. Que el sepulcro y la losa sean para la conciencia angustiada una cómoda almohada y para el alma un lugar de reposo. Placenteramente se cierran al fin los ojos. Este solo texto no puede darnos todavía una idea del dinamismo poderoso que le imprime el genio de Bach al llenarlo como el viento a una vela con la alegría que nos produce la cercanía de lo maravilloso que es el acontecimiento de la resurrección. Esta magna obra, La Pasión según San Mateo de Bach, obra solemne e íntima a la vez, fue estrenada en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, a la que Bach pertenecía con el título honroso de cantor.
Posiblemente fue estrenada el 11 de abril de 1727, durante el oficio de Viernes Santo. O también probablemente fue presentada e interpretada en el Viernes Santo del 15 de abril de 1729, 2 años después. No importa mucho para la historia científica esta anecdótica cuestión de fechas, así como tampoco se sabe con certeza si esta obra de Bach fue compuesta en 1727 o en 1729. En cambio, y esto sí es interesante, que sí se conoce que un siglo más tarde, el gran compositor y mecenas Félix Mendelssohn Bartholdy consiguió los medios necesarios para realzar su poderío expresivo, pues la humanidad no era consciente de haber alcanzado semejante cima con el arte sacro. Ahora, en el siglo XXI, hace años, en el siglo XX, es decir, en la modernidad y posmodernidad, tenemos el privilegio de contar con versiones muy logradas, con nombres como el de Karl Richter, Otto Klemperer, Eugen Jochum, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Masaaki Suzuki, que merecen nuestra admiración y nuestro agradecimiento por ayudarnos a explorar los estratos de sentido de la Pasión según San Mateo de Bach. Comenzamos nosotros y finalizamos con libros que, imaginémonos, son los estratos de sentido de la Pasión según San Mateo de Bach. Son estratos de sentido con su peso específico, que han ido acumulándose en todos los siglos, en todos los años. Y con esta riqueza cultural, damos por finalizado este tiempo que lo hemos dedicado a la clase de audición con la Pasión según San Mateo de Bach.